Honorables concejales, equipo de trabajo, personas que nos acompañan en las barras, doctor Juan Pablo Suárez Medina, alcalde electo, y su equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy, funcionarios de la administración municipal, doctora María del Pilar Hernández, secretaria de Hacienda, señorita Dora Mejía, técnica de presupuesto, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos lista. José Alfonso Gutiérrez, Walter Garzón, Gilberto Nieto, César Augusto Vargas, Fidel Hernández Pérez. Señor presidente, de quórum reglamentario, los 5 honorables concejales miembros de la comisión, contamos con la presencia de los honorables concejales Wilfrido Rafael Sosa, Manuel María Melo, Magdalena Niño de Benavides, Gildardo Cruz. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:40 de la mañana, damos inicio a esta segunda sesión de Comisión Primera de Presupuesto y Hacienda Pública, correspondiente al mes de noviembre del año 2015. Por favor, señor secretario, ¿me colabora con el orden del día? Orden del día para la segunda sesión de Comisión Primera de Hacienda correspondiente al mes de noviembre de 2015, noviembre 19. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, proyecto de acuerdo 011 de 2015 para su primer debate, con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios asesores de la Administración Municipal e invitados. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día, acabo de leer. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo 011 de 2015 para su primer debate, con el informe de ponencia. Señor secretario, por favor, se abre la discusión del acuerdo 011 de noviembre del 2015. Sigue la discusión, señor secretario, por favor, leemos la ponencia. Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 011 de noviembre de 2015. Estudiado el proyecto de acuerdo número 011 de noviembre de 2015, por el cual se expide el presupuesto de renta y recursos de capital y de apropiaciones para gastos del municipio de Flandes, Tolima, para la vigencia fiscal del año 2016. Mi ponencia es positiva y le sugiero a los demás integrantes de la comisión realicemos un análisis detallado y minucioso al presente, para poder en conjunto determinar las modificaciones, supresiones y adiciones que pudiesen realizarse partiendo de la base de las siguientes sugerencias. En el considerando se debe adicionar como segundo párrafo el siguiente: que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, le corresponde al alcalde municipal presentar a consideración de la máxima corporación municipal el proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto de esa localidad para cada vigencia fiscal. En el artículo 5 se debe reemplazar la frase Tesorería Municipal por Secretaría de Hacienda Municipal y se debe suprimir la frase por conducto de las oficinas de manejo de sus dependencias, quedando de la siguiente manera. Artículo 5. Corresponde a la Secretaría de Hacienda efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital aforadas en el presupuesto general del municipio. En el artículo 6 se debe agregar la palabra municipal después de gobierno, quedando de la siguiente manera. Artículo 6. El gobierno municipal podrá, suspensivos. En el capítulo 4, otras disposiciones, en el artículo 19 se debe agregar al final del mismo la frase hasta el 31 de marzo de 2015, quedando de la siguiente manera. En el artículo 20 se debe agregar un parágrafo que diga, parágrafo: una vez constituidas estas cajas menores, el Ejecutivo Municipal informará por escrito al Consejo Municipal de la constitución de las mismas. El parágrafo del artículo 24 debe modificarse quedando de la siguiente manera. Parágrafo: de todos los actos administrativos que modifique el presupuesto de la vigencia 2016, debe enviarse copia junto con todos sus respectivos soportes al Consejo Municipal una vez se efectúe para efectos de ejercer el control político. En lo relacionado con el detalle de ingresos y gastos
Sugiero que se adelante en la comisión un estudio muy detallado de las cifras y partidas asignadas en este presupuesto. Por lo tanto, se solicita al señor secretario realice las citaciones a los distintos funcionarios y asesores de la administración y que proyectaron este presupuesto con el fin de que se dé una mayor ilustración a la corporación para poder entrar a discutir y aprobar o no este proyecto de acuerdo tan fundamental para el normal desarrollo y buena marcha de nuestro municipio. Cordialmente, Walter Garzón Triana, concejal ponente. Debido a la ponencia, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, honorables concejales y personas que nos acompañan en el recinto del Consejo Municipal. Es una ponencia que quedó ahí para abierta a la discusión, positiva, puesto que son los recursos que van a regir el destino de nuestro municipio el próximo año. Todas las partidas están alimentadas, sin embargo, pues aprovechamos la presencia del doctor Juan Pablo Suárez como alcalde municipal, de sus asesores que pues están aquí para que también hagan intervenciones debidas y necesarias en su momento, para que hagan sus sugerencias y al interior de la comisión veremos a ver qué posibilidad hay de que si ustedes tienen algunas sugerencias sean tenidas en cuenta para incluir en las cifras que están dadas en este presupuesto municipal para el año 2016. Yo creería que deberíamos escoger una temática de aprobación, ya que pues es un proyecto importante y extenso. De esa manera, señor secretario, le quiero pedir el favor me colabore para que empecemos a leer la exposición de motivos, seguido del proyecto de acuerdo ya como tal con sus considerandos y seguimos con el articulado. Entonces, no sé si estén de acuerdo los honorables concejales de la comisión de que ese sea el mecanismo que adoptemos para el buen debate de este proyecto de acuerdo, y de esa manera entonces continúa en discusión el proyecto de acuerdo 011 del año 2015. Señor secretario, entonces por favor, el proyecto de acuerdo. Por favor, señor secretario, entonces empezamos con la lectura de la exposición de motivos y vamos dándole vía libre a esta discusión. Pongo en consideración la ponencia presentada por el suscrito ante este proyecto de acuerdo. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba. Honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Perdón, señor presidente, para sugerirle, demos inicio a la lectura del proyecto de acuerdo como tal. Gracias por esa apreciación, señor secretario. Entonces, empecemos con la discusión del proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos del municipio de Flandes, Tolima, para la vigencia fiscal 2016. Por favor, señor secretario, tiene la palabra. Título del proyecto, señor presidente. Por el cual se expide el presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos del municipio de Flandes, Tolima, para la vigencia fiscal del año 2016. Leído el título del proyecto, señor presidente. Consideración del título del proyecto 011 de 2015. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. El Consejo Municipal de Flandes, Tolima, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y considerando que de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Municipal dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio. Segundo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, le corresponde al alcalde municipal
presentar a consideración de la máxima corporación municipal el proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto de esta localidad para cada vigencia fiscal. Que según lo ordena el estatuto... Que según lo ordena el Estatuto Orgánico de Presupuesto, le corresponde al alcalde municipal presentar a más tardar el 1 de noviembre de cada año, a consideración de la máxima corporación municipal, el proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto general del municipio. Que el Consejo Municipal inicialmente verificará que este haya sido presentado de conformidad, como lo señala el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y la aprobación se deberá realizar antes de la medianoche del día 30 de noviembre de cada año. Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Honorable Consejo Municipal de Flandes acuerda, leído el considerando, señor presidente, con la adición sugerida en la ponencia suya, señor presidente. Pongo en consideración el considerando del proyecto de acuerdo 011 del año 2015 con las sugerencias hechas propuestas en ponencia. Se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Acuerdar. Libro primero de las rentas e ingresos. Artículo primero. Fíjase el cómputo del presupuesto general de rentas y de recursos de capital del municipio de Flandes, Tolima, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 en la suma de 17.546 millones de pesos, moneda corriente, discriminados así. Honorables concejales y personas que nos acompañan en el recinto, por si de pronto alguno de ustedes, a medida que se va dando la lectura y se va dando el debate de este proyecto de acuerdo, necesita algún tipo de intervención, con mucho gusto, está en el orden del día que los invitados, que son ustedes, tienen uso de la palabra. Entonces, por favor, levantar la mano y de esa manera hacemos un ejercicio democrático y dinámico al interior del recinto del Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra doctor Mauricio. Una pregunta, ¿tienen el histórico del comportamiento del presupuesto desde el 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 para saber cómo es la tendencia? Gracias, muy amable. Presidente, pido la palabra. Tiene el uso de la palabra honorable concejal William Gómez. Buenos días, señor presidente, honorable mesa directiva, señores concejales, personajes que se encuentran en las barras. Doctor Juan Pablo, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Como no estaba cuando empezó la aprobación del orden del día, en el orden del día quedó que las personas pueden intervenir, o si no, es para hacer que el orden del día se modifique. Lo otro es una pregunta referente al presupuesto. Sabemos que hubo un fallo sobre unos dineros que se estaban cobrando. Yo quiero saber si sí se tuvo en cuenta antes de hacer el presupuesto para que no se vaya a desnivelar ese fallo. Estaban cobrando unos recaudos que no debían de haberse cobrado, pero se cobraron. Entonces, al no tenerlos en cuenta para esta vigencia, el presupuesto tiende a desnivelarse, y quisiera saber si se tuvo en cuenta o no se tuvo en cuenta para la ejecución de este presupuesto, presidente, para no tener más inconvenientes más adelante. Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal. En cuanto a su primera apreciación, el orden del día quedó abierto para que los invitados hagan uso de la palabra y puedan hacer sus intervenciones debidas y necesarias. En cuanto al segundo punto, y dando el estudio al presupuesto, nos hemos dado cuenta de que esos recursos que se están cobrando siguen siendo plasmados en el presupuesto municipal. En el momento que lleguemos a ese punto, que es el cobro
de paz y salvos, de certificaciones y de unos trámites que según la ley no se deben cobrar por parte de la Secretaría de Hacienda y del municipio, pues exoneraremos estos valores de ahí y se modificará en su momento esos rubros que están aquí ya estipulados y de esa manera me imagino que el presupuesto va a variar. Son recursos mínimos, pero que hay que tener en cuenta porque van a afectar el presupuesto del municipio. Tiene el uso de la palabra doctora Pilar Hernández, secretaria de Hacienda. Gracias, concejal. Muy buenos días, honorables concejales. Bienvenido, doctor Juan Pablo Suárez, alcalde electo, y su grupo de trabajo. En cuanto al fallo, concejal William, le quiero manifestar de que ya se tomaron las medidas necesarias de no seguir cobrando esas certificaciones porque ya es un fallo del tribunal. Entonces ya se implementó, se modificó la plataforma en la base de datos y no, desde el momento que me hicieron llegar ese fallo, desde ese momento, mediante un acto administrativo interno de Hacienda, se tomó esta medida de no seguir cobrando estas certificaciones y como dice el concejal Walter, pues cuando lleguemos al punto del cobro de estos, porque desafortunadamente cuando pasamos el presupuesto no me habían hecho llegar este fallo y ya el presupuesto lo habíamos presentado ante el honorable consejo, entonces no está plasmado estas tarifas en este proyecto que se presentó. Gracias. Gracias, doctora Pilar. Tiene uso de la palabra honorable concejal William Gómez. Presidente, es que la apreciación mía va en lo siguiente, en que el proyecto se va a aprobar por artículos. Y si nosotros aprobamos el primer artículo, que va a aprobar el presupuesto. Entonces, miremos a ver qué otro sistema se va a hacer. O primero vamos a gastos y después venimos a la cuerda, porque si aprobamos con que se apruebe el primer artículo, quedó el presupuesto aprobado. Entonces, presidente, hago esa nueva intervención para dejar esta aclaración, presidente. Gracias. Gracias a usted por esa intervención, honorable concejal. Por eso quería darle el uso de la palabra primero al señor secretario, que es quien va a decir cuál va a ser la directriz y el mecanismo. Siga con la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente, honorables concejales. Al concejal William, dos claridades. De pronto lo que decía el presidente de que había quedado el orden del día abierto, es que en el orden del día, a petición de la misma corporación, se le hizo llegar una invitación al doctor Juan Pablo Suárez como alcalde electo y a su equipo de trabajo para que participaran de la comisión. En el orden del día de la comisión dice e invitados, por eso todos están en la disposición y el derecho de hablar en la plenaria. Con lo que tiene que ver con el orden de la aprobación del proyecto de acuerdo, ya con el ponente y se había hablado anteriormente de que se le iba a dar el uso de la palabra a la técnica para que nos explicara lo que tiene que ver, les explicara lo que tiene que ver con los ingresos y los egresos, y empezaríamos con el artículo 3º en adelante, que es lo que tiene que ver con disposiciones generales. Ya una vez se estudie y se analice lo que es el detalle del gasto, del ingreso y el gasto, sí procederemos a aprobar el artículo 1º y el artículo 2º, porque lo que usted dice es cierto, ya no se podría modificar si se llega a aprobar de primeras, pero ese era el orden, señor presidente. Lo que se sugirió era que se le diera el uso de la palabra a la técnica para que nos ilustrara lo que tiene que ver con los dos artículos. Con base a lo que acaba de expresar el señor secretario, yo quisiera que antes de darle la palabra a la técnica de presupuesto, Dora Mejía, leamos punto a punto las cuentas y las subcuentas, señor secretario, como están alimentadas y como están presentadas en este libro primero de las rentas e ingresos, y después de darle lectura a esas cifras le damos el uso de la palabra a la técnica Dora.
Libro cuarto, disposiciones generales, capítulo primero del campo de aplicación, artículo tercero. Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Presupuesto, deben aplicarse en armonía con esta y rigen para las ramas político-administrativas y ejecutivas del orden municipal, la personería municipal y los fondos con personería jurídica denominados especiales o cuenta, creados mediante ley, ordenanza o acuerdo del Consejo Municipal o con su autorización. Leído el artículo tercero, señor presidente. Quiero darle el uso de la palabra a la técnica ahora para que por favor Con mucho gusto, señor presidente. Entonces, me permito leer. Artículo primero. Fíjase el cómputo del presupuesto general de rentas de recursos de capital del municipio de Flandes, Tolima, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 en la suma de 17.546 millones de pesos moneda corriente, discriminados así. Primero, señor presidente. Ingresos corrientes, 11.434 millones. Ingresos tributarios, 7.547 millones. Ingresos no tributarios, 3.887 millones. Tasas, 317 millones. Multas y sanciones, 203 millones. Ventas de bienes, transferencias 3.367 millones, recursos de capital, Fondo Local de Salud 6.112 millones, para un total del presupuesto de 17.546 millones. Leído el artículo primero, señor presidente. tiene el uso de la palabra técnica ahora para que por favor nos dé una ilustración acerca de estas cifras que aparecen en estos, claro está que y de una vez para que nos dé una ilustración sobre el libro segundo de los gastos y egresos, que es donde está el detalle en sí del presupuesto para el próximo año. Tiene uso de la palabra técnica ahora. Bueno, muy buenos días para todos los honorables concejales, el doctor Juan Pablo Suárez y su grupo de trabajo. En cuanto al presupuesto de ingresos del municipio, pues como ya lo leyó el secretario, los ingresos tributarios pues corresponden a lo que se piensa recaudar por el predial, por industria y comercio, por avisos y tableros, la sobretasa bomberil, los impuestos de delineación, las estampillas que tenemos aquí, que es la estampilla Procultura y Proanciano, y pues lo del alumbrado público. También están incluidos ahí lo de la contribución del 5% de los contratos para lo del Fondo de Seguridad Ciudadana. ¿Qué más le puedo decir? Los proyectos de hidrocarburos, o sea, también a nosotros nos llegan recursos por transporte de hidrocarburos al municipio. Eso hace parte de los ingresos tributarios para el total de 7.547 millones. En cuanto a los no tributarios, pues lo componen las tasas y las multas y las transferencias que corresponden al Sistema General de Participaciones. Dentro de las tasas era lo que se hablaba de la modificación que habría que hacer por
el fallo que hubo para no el cobro de los pasisalvos. En cuanto a las transferencias, pues ya todos lo conocen, el Sistema General de Participaciones viene con destinación específica en algunos sectores. Y por último quedaría el Fondo Local de Salud, que hace parte del presupuesto, pero toca manejarlo aparte de los otros rubros. En cuanto a los gastos, pues aquí vendrían los gastos de funcionamiento, entre ellos se incluye el consejo y la personería, y los gastos de funcionamiento de la administración central. El servicio de la deuda, pues ya más adelante hablaríamos detalladamente del servicio de la deuda, y los programas de inversión que están divididos en educación, salud, agua potable, deporte, cultura, otros servicios públicos diferentes al agua potable, que sería el alumbrado público, el sector vivienda, agropecuario, transporte, ambiente, prevención y desastres, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, sector de equipamiento, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y seguridad y justicia. Estos los componen ya lo que es la inversión. En cuanto a el sector salud, el sector educación, perdón, pues usted sabe que el Sistema General de Participaciones, lo que llega para educación es para educación, no, y hasta lo que es cultura, deporte y recreación, agua potable, son con destinación específica. Ya en cuanto al del sector vivienda, hacia abajo ya se componen los otros sectores. Es allí donde el alcalde puede hacer sus traslados, sus movenciones para donde el sector quiere invertir más, según sea el plan de desarrollo que vaya a desempeñar en el año. Muchas gracias, técnica. De esa manera se ha dado la palabra para que se desglose las cifras que están entre el artículo primero y el segundo, que son los libros de ingresos, y el otro que es el libro de gastos y egresos. A grosso modo, sin tocar cifras ni nada, yo les sugiero sigamos con el articulado desde el artículo tercero, y cuando lleguemos a los anexos, el primer anexo que vamos a encontrar es el anexo del proyecto de presupuesto para el año 2016, el detalle de las rentas y de los ingresos, y ahí sí está desglosado punto a punto qué partidas se están dejando habilitadas para que sean utilizadas por la administración municipal en el año 2016. Ahí yo creería que se vuelve interactivo este estudio del proyecto de acuerdo. Ojalá tengan el tiempo debido y necesario para que nos acompañen durante lo que va a durar este estudio de presupuesto, porque ahorita vamos a hacer únicamente lo que tiene que ver con la letra, con las disposiciones generales en sí, y después de que terminemos con eso, sí ya empezamos con los anexos, que es donde está la parte financiera y en la que vamos a recurrir a ustedes para que nos ayuden a sugerir, alimentar estos recursos donde crean que están de pronto un poco cortos para el buen desarrollo de las finanzas del municipio el próximo año. Hice una pregunta al doctor Mauricio, ya se retiró, pero pues aquí estamos aprobando el presupuesto 2016, no estamos haciendo comparativos año a año, 2012, 2013, 2014, 2015, únicamente estamos basados en lo que estamos 2016, y de esa manera pues vamos a seguir dándole el debido estudio. Señor secretario, por favor, entonces, no sé si alguno de los invitados tiene alguna sugerencia o tiene alguna inquietud. Señor secretario, por favor, seguimos entonces con la lectura del artículo tercero, por favor, para ponerlo en consideración. Libro cuarto, disposiciones generales, capítulo primero del campo de aplicación, artículo tercero. Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Presupuesto, deben aplicarse en armonía con estas y rigen para las ramas político-administrativa y ejecutiva del orden municipal,
la personería municipal y los fondos con personería jurídica denominados especiales o cuenta, creados mediante ley, ordenanza o acuerdo del Consejo Municipal o con su autorización. Leído el artículo 3º, señor presidente. Cuádrelo y Juan. Consideración del artículo 3º del capítulo 1. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo 2 de las rentas y recursos de capital, artículo 4. Artículo 4. El presupuesto de rentas contendrá la estimación de ingresos corrientes, los recursos de capital y los ingresos de los fondos especiales que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal del año 2016. Leído el artículo 4, señor presidente. Consideración del artículo 4. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Tiene el uso de la palabra doctor Fernando Cuevas. Espere, Fercho. Gracias. El tema hacía referencia, como están leyendo, lo que son los capítulos de ingresos y gastos. Solamente me hago referencia a la sentencia a la cual hacía mención sobre las certificaciones. Observaba en los ingresos que el total, incluido facturación, son 15 millones que se tiene estimado este año. Desconozco el tema del fallo. No sé a cuánto asciende esa probable devolución, si es que está contenido dentro de ese fallo. Y mirando los gastos, pues en aras si hay que devolver esa plata, si está contemplado dentro de las sentencias que están en la sección de gastos. Veo que hay 62 millones, o sea, la pregunta es lo que decía el honorable concejal William Gómez, ¿a cuánto ascendería esa probable devolución? ¿Y de qué manera se va a contemplar para esta vigencia 2016? Porque, reitero, desconozco el contenido del fallo. Sí me gustaría tener claridad sobre ese punto para que se tenga previsto qué va a pasar en esta nueva vigencia. Muchas gracias, doctor Fernando Cuevas. Sin embargo, yo quiero pedirles, por favor, las intervenciones con puntualidad y en el punto que estemos tratando. Estamos hablando de un artículo 4 que pues no tiene nada que ver con su intervención, que es muy favorable, que la cogemos en buen momento, es valedera, pero sí me gustaría que fuera en el momento que estemos tratando esas cifras, que contemplemos esos valores y esas inquietudes. Sin embargo, para despejar de una vez su duda, quiero darle el uso de la palabra a la doctora Pilar Hernández. Gracias, concejal. Doctor Cuevas, la sentencia es muy clara y dice de que a partir de la fecha no se puede seguir cobrando ningún tipo de certificaciones, incluyendo paz y salvos. Es muy clara, pero en ningún momento dice que hay que devolver el dinero a los contribuyentes. No dice nada de eso, es únicamente que se debe de eliminar el cobro de las certificaciones y lo que son paz y salvos. Es lo único que dice es eso, no más. Gracias. Continuamos con la lectura del artículo 5, señor secretario, por favor. Artículo 5. Corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital aforadas en el presupuesto general del municipio. Leído el artículo 5, señor presidente. Consideración del artículo 5. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Ya cerrado, honorables concejales. ¿Lo aprueban? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión con la modificación aprobada en la ponencia.
Artículo 6. El gobierno municipal podrá efectuar operaciones de crédito de tesorería necesarias para mantener la regularidad de los pagos y cubrir la deficiencia de los ingresos, siempre que tales empréstitos sean cancelados dentro de la vigencia fiscal. Leído el artículo 6, señor presidente. Consideración del artículo 6 con la modificación propuesta en la ponencia. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 7. Los saldos libres de afectación o compromiso existentes en caja y bancos a 31 de diciembre del 2015 se utilizarán en forma preferencial para atender los pagos de obligaciones contraídas por el gobierno municipal antes del cierre de la vigencia fiscal, pendientes a esa fecha de pago con cargo a las apropiaciones del presupuesto correspondiente al año fiscal que termina. Los saldos consolidados constitutivos de los recursos del balance de 2015 se incorporarán al presupuesto de recursos de capital para la vigencia fiscal del año 2016 de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General del Presupuesto. Leído el artículo 7, señor presidente. Consideración del artículo 7. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 8. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas y de recursos de capital, ni hacer erogación alguna con cargo al tesoro que no se encuentre incluido en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, la Asamblea Departamental o por el Consejo Municipal, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto, a menos que sean las respectivas a menos que posean las respectivas autorizaciones. Leído el artículo 8, señor presidente. Consideración del artículo 8. Se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 9. La definición de las rentas y recursos de capital corresponde a las que se encuentran detalladas en el Estatuto de Rentas del municipio y las que en disposiciones legales han hecho sobre las mismas. Leído el artículo 9, señor presidente. Consideración del artículo 9. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo 3. De las apropiaciones para gastos. Artículo 10. Las apropiaciones incluidas en el presente acuerdo son autorizaciones máximas de gastos que el Consejo Municipal confiere a cada ordenador del gasto durante la vigencia fiscal del año 2016 y expiran el 31 de diciembre de dicho año. Leído el artículo 10, señor presidente. Consideración del artículo 10. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, los órganos que son una sección en el presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal de 2015 tendrán la capacidad de contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía a que se refiere la Constitución Política y la ley. Estas facultades están en cabeza de cada jefe de cada órgano, quien podrá delegarlas y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones legales que la reglamenten, complementen o sustituyan. Para efectos de adelantar compromisos referentes a la suscripción de contratos de comodato, venta de bienes fiscales, solicitudes de crédito o empréstito público y toda obligación en la que se deban comprometer vigencias futuras, se deberá obtener autorización previa y específica del Consejo Municipal. Leído el artículo 11, señor presidente. Consideración del artículo 11. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado la prueba, honorables concejales.
Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 12º. El presupuesto de apropiaciones para gastos contiene el monto de las partidas que ejecutará cada órgano que compone el Consejo Municipal, la Personería Municipal y la Administración Central Municipal. Las apropiaciones para gastos se clasificarán así. Primero, gastos de funcionamiento. Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de los órganos incorporados en el presupuesto general del municipio y lo conforman los gastos de personal, gastos generales y transferencias. Gastos de personal. Corresponde a la remuneración por la prestación de servicios del personal de planta a través de las distintas formas de vinculación previstas por la Constitución Política, la ley y los acuerdos. Incluye el pago de las prestaciones sociales, de los contratos o de los pactos y convenciones colectivas de trabajo y se encuentran conformados por servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos, contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y contribuciones inherentes a la nómina al sector público. Servicios personales asociados a la nómina. Lo constituyen el sueldo personal de nómina, prima de Navidad, prima de vacaciones, indemnizaciones, bonificación, dirección y auxilio de transporte. Sueldo personal de nómina. Comprende la asignación básica e incrementos por antigüedad para retribuir la prestación de los servicios de los empleados públicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta. Prima de Navidad. Comprende el pago equivalente a un mes de remuneración de los funcionarios que hayan laborado ininterrumpidamente al 30 de noviembre de cada año o proporcionalmente al tiempo laborado, a que tienen derecho los empleados públicos y según lo contratado, los trabajadores oficiales, que se pagará en la primera quincena de diciembre. Prima de vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del municipio tienen derecho a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio. Este derecho se denomina prima de vacaciones, la cual será equivalente a 15 días de salario por cada año de servicio y será pagado en su cuantía total por lo menos con 5 días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado. Prima de servicio. Los funcionarios de la administración municipal tendrán derecho a una prima de servicios anual equivalente a 15 días de remuneración, que se pagará en los primeros 15 días del mes de julio de cada año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del decreto 1042 de 1978 y su reglamento. Bonificación por servicios prestados. Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en la administración municipal. La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa. Su reconocimiento se hará teniendo en cuenta lo dispuesto al respecto por el decreto 1042 de 1978, su reglamento o modificación. La bonificación por servicios prestados será equivalente al 25% de la asignación básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el funcionario en la fecha de que se cause el derecho a percibirla. Bonificación de dirección. Es una prestación social a favor del alcalde municipal equivalente a 8 veces el monto que perciba por concepto de asignación mensual, pagadera en 3 contados iguales al 30 de abril, al 30 de agosto y el 30 de diciembre del respectivo año. La presente bonificación no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales. Bonificación por gestión territorial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 1390 de 2013, la bonificación por gestión territorial es una prestación social a favor del alcalde municipal pagadera anualmente. Esta bonificación será equivalente al 150% de la remuneración mensual por concepto de asignación básica señalada para el empleo y pagadera en 2 contados iguales en los meses de junio y diciembre del respectivo año. Los alcaldes, en caso de no haber laborado los 6 meses completos dentro del periodo a reconocer, tendrán derecho al pago proporcional de esta bonificación por cada mes cumplido de labor dentro del respectivo periodo. Auxilio de transporte. Los funcionarios de la administración municipal que tengan una asignación básica inferior a 2 salarios mínimos tendrán derecho al pago de un auxilio de transporte de acuerdo con la tarifa asignada por el Gobierno Nacional anualmente, siempre que trabajen en jornada continua. Auxilio de alimentación. Los funcionarios de la administración municipal que tengan una asignación básica inferior al tope fijado para cada año por el Gobierno Nacional tendrán derecho a un subsidio de alimentación de acuerdo con la tarifa asignada por este, siempre que trabajen en jornada continua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del decreto 1042 de 1978 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Indemnizaciones. Comprende el pago o compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se desvincula del organismo o a quienes por necesidad del servicio no pueden tomarlas en tiempo, por incapacidades y por una remuneración autorizada por la ley, por la supresión de su cargo o la terminación del contrato laboral. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera sea el año de su causación. Servicios personales indirectos. Lo constituyen el pago de los sueldos del personal vinculado temporalmente, tales como sueldos del personal superhonorario, honorarios, remuneración por servicios técnicos, jornales y otros servicios personales indirectos. Sueldos del personal supernumerario. Remuneración al personal ocasional que la ley o acuerdo autorice nombrar para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones o para desarrollar actividades netamente transitorias que no se pueden atender con empleados de la planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. En ningún caso la vinculación de este personal excederá el término de 3 meses, salvo autorización de acuerdo con las normas legales vigentes. Honorarios. Comprende la retribución a concejales y los servicios profesionales prestados en forma transitoria y esporádica por persona natural o jurídica para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del organismo contratante, cuando las mismas no pueden cumplirse con personal de planta. Remuneración, servicios técnicos. Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua o no para asuntos propios del organismo, que no pueden ser atendidos por el personal de planta de conformidad con el régimen contractual vigente. Otros servicios personales. Corresponde al pago de otros gastos de personal no definidos en los anteriores incisos. Contribuciones inherentes a la nómina sector privado. Cajas de compensación. Esa es la parte establecida por la Ley 21 de 1982, correspondiente al pago del subsidio familiar y de la compensación de los servicios integrales del grupo familiar del afiliado. Contribuciones inherentes a la nómina sector público. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Aporte establecido por la Ley 21 de 1974 y 89 de 1988, con el propósito de financiar los programas de asistencia social que presta esta institución. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Aporte establecido por la Ley 58 de 1963 y de 1982 con el propósito de financiar los programas de capacitación técnica que presta esta entidad. Escuelas industriales e institutos técnicos.
Aporte estipulado por la Ley 21 de 1982 con el propósito de financiar programas de capacitación técnica e industrial que presten estas entidades y que serán recaudadas por el Fondo Educativo Regional o quien haga sus veces. Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Aporte establecido por la Ley 21 de 1982 con el propósito de financiar programas de la escuela en el área de la administración pública. Gastos generales. Comprende los pagos por concepto de gastos necesarios para el normal funcionamiento del municipio y sus entidades descentralizadas y están constituidos por adquisición de bienes, adquisición de servicios, impuestos y multas. Adquisición de bienes. Se encuentra conformado por materiales y suministros, compra de muebles y equipos de oficina. Materiales y suministros. Comprende la adquisición de bienes de consumo duradero que deban inventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios, así como bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se requiere inventariar ni son objeto de devolución, tales como papel y útiles de escritorio, disquete, insumos para automotores con excepción de repuestos, elementos de aseo y cafetería, vestuarios de trabajo, escarapelas y carnet, drogas y materiales desechables de laboratorio y uso médico, materiales necesarios para la salud pública y campañas agrícolas y educativas, y cuando exista autorización legal, gastos funerarios, incluidos los arreglos florales y sufragios para funcionarios y sus familiares, y demás que cumplan con las características de esta definición. Las adquisiciones se harán con sujeción al Programa General de Compras y demás normas legales. Compra de muebles y equipos de oficina. Comprende la adquisición de bienes de consumo duradero que deban inventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios, tales como muebles y enseres, equipos de oficina, cafetería, mecánico y automotor, y demás que cumplan con las características de esta definición. Adquisición de servicios. Se encuentra conformado por servicios de vigilancia y aseo, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, comunicaciones y transporte, seguros, impuestos, tasas y multas, comisiones y gastos bancarios, fotocopias, capacitación, gastos imprevistos, otros gastos generales como inhumación de cadáveres, festividades cívicas, gastos electorales, orden público, bienestar social y alimentación y transporte de presos. Mantenimiento. Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo las llantas y los repuestos y accesorios que se requieran para estas finalidades. Igualmente contempla el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo, con o sin provisión de los elementos, ya que estas tareas constituyen el mantenimiento preventivo. Impreso y publicaciones. Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por ediciones de formas, escritos, publicaciones, audiovisuales, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisiciones de revistas, libros y pagos de aviso. Servicios de vigilancia y aseo. Lo constituye el costo de los contratos por servicio de vigilancia y aseo con o sin provisión de los elementos. Servicios públicos. Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía y teléfonos, cualquiera que sea el año de su causación, incluyen los costos de medidores, instalación y traslado. Arrendamiento. Pago por concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los organismos del orden municipal, incluye el alquiler de garajes. Viáticos y gastos de viaje. Los viáticos se definen como el reconocimiento para el alojamiento y alimentación de los servidores públicos cuando previo acto administrativo requieran desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo, incluido el reconocimiento de los peajes que se cancelen cuando se ejecute una comisión en un vehículo del municipio. No podrán imputarse al rubro viáticos y gastos de viaje la erogación fija
autorizada por ley o acuerdo a favor de un funcionario municipal cuando estos se constituyan en factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones. Comunicaciones y transporte. Aquí tengo. Gracias. Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correos, telégrafo, fax y otros medios de comunicación, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Incluye el transporte colectivo e individual de los servidores públicos del municipio, los pagos por peajes y los gastos de transporte a concejales en los términos señalados en la ley. Seguros. Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los inmuebles, maquinarias, vehículos y equipos de propiedad del municipio y de los establecimientos públicos. Incluye además las pólizas de vida y seguridad social en salud de los concejales, previsto en la Ley 136 de 94, y las pólizas que los empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes adquieran conforme a las disposiciones legales vigentes de acuerdo con la responsabilidad del manejo de los recursos con el valor de la misma. Los organismos asumirán los seguros conforme a los criterios de prioridad en el manejo de los riesgos y sujeción a las apropiaciones presupuestales. Comisiones y gastos bancarios. Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los organismos a través de las entidades financieras. Fotocopias. Corresponde a las erogaciones derivadas de la prestación del servicio de fotocopiado que el municipio y o sus entidades descentralizadas contraten. Capacitación. Pagos destinados a manejar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio público a cargo de los organismos del orden municipal. Comprende, entre otros, el pago de los gastos originados por la participación de los empleados y trabajadores del municipio en cursos, seminarios, talleres, conferencias, etcétera, que tenga que ver con sus funciones. Gastos varios e imprevistos. Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los organismos. No podrán imputarse en este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para contemplar partidas insuficientes. Otros gastos generales. Comprende todos aquellos gastos generales no definidos en los incisos anteriores, tales como gastos funerarios pobres de solemnidad. Comprende los gastos por concepto de inhumación de cadáveres de pobres de solemnidad, es decir, de escasos recursos económicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994. Festividades cívicas, folclóricas, patronales, culturales y artísticas. Festividades. Son los gastos ocasionados por la organización o participación de la administración en actos conmemorativos de fechas de especial significado para el municipio, entre los cuales se encuentran la del campesino, maestro, niño, recluso, aniversario del municipio, etc. Gastos electorales. Con este rubro se pagan los gastos generados en la organización y realización de comicios electorales de conformidad con lo establecido en el régimen electoral. Orden público. Cubre los gastos que se requieran para la conservación o restablecimiento del orden público en el municipio. Bienestar social. Erogaciones destinadas a mejorar el nivel social, cultural y recreativo de los empleados y pensionados de los organismos del orden municipal de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. Gastos médicos, medicamentos, alimentación y transporte de presos. Como su nombre lo indica, comprende las erogaciones por concepto de los gastos médicos, medicamentos, alimentación, remisión y el traslado de presos y guardianes encargados de su custodia y excepcionalmente de reclusos que recobren su libertad. Impuestos, tasa y multas. Con cargo a este rubro se entenderá el pago de impuestos, tasas, multas y contribuciones
a que estén sujetos los organismos del orden municipal. Transferencias. Son las apropiaciones con destino a pago de aportes a entidades autorizadas por la ley, con o sin contraprestación. Se clasifican en transferencias corrientes y transferencias de capital. Transferencias corrientes son las apropiaciones con destino al pago de aportes a entidades autorizados por la ley, con o sin contraprestaciones. Cesantías. Derecho a que tengan los empleados y trabajadores cuando se retiran de la institución, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año. El pago de cesantías puede ser parcial o total y se puede hacer en forma directa por el órgano correspondiente o por intermedio de los fondos privados de cesantías de conformidad con las normas vigentes. Otras entidades de previsión social. Corresponde a los pagos que deben efectuar los organismos del orden municipal a entidades promotoras de salud y de riesgos profesionales, públicas o privadas, para garantizar la cobertura en salud a sus funcionarios y los familiares de estos. Pensiones. Pago que efectúan los organismos del orden municipal por concepto de pensiones de invalidez, vejez o muerte, directamente o por intermedio de los fondos privados o públicos de pensiones. Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales, transacciones y amigables composiciones. Comprende a las erogaciones por concepto de condenas judiciales, conciliaciones administrativas y laudos arbitrales debidamente ejecutoriados proferidos contra el municipio. Gastos de comercialización y producción. Comercial. Son los que realizan los órganos para adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización. Pueden ser con carácter puramente comercial o de fondo rotatorio cuando sus actividades de apoyo a la entidad a la cual se encuentran adscritas. Industrial. Son los que realizan con destino a compra de materia prima, insumos y demás gastos destinados a la producción industrial. Agrícola. Son los gastos que se realizan con el fin de sostener y explotar la producción agrícola, como compra de semillas e insumos, herramientas y equipos destinados a la producción agrícola. Servicio de la deuda. El presupuesto del servicio de la deuda comprende las erogaciones por concepto de amortización, intereses, comisiones y demás gastos financieros para cubrir las obligaciones que se contraen en moneda extranjera y nacional y que se encuentran representados en documentos al portador, títulos nominativos, convenios de empréstitos y contratos. La estructura se establece mediante la deuda externa, la deuda interna y los pagarés de reforma urbana y bonos de deuda pública. Servicio de la deuda externa. Corresponde al monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, comisiones y demás gastos financieros de empréstitos contratados con acreedores del exterior y pagaderos en moneda extranjera. Servicio de la deuda interna. Corresponde al monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, comisiones y demás gastos financieros de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se paguen en moneda nacional. Gastos de inversión. Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital, por oposición a los de funcionamiento, que se haya destinado por lo común a distinguirse con su empleo a sí mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. En el proyecto de presupuesto de inversión del municipio se deberán incluir proyectos contenidos en el Plano Operativo Anual de Inversiones, clasificados por capítulos, programas y subprogramas con su respectiva financiación. Parágrafo. Toda erogación que se haga con cargo a rubros contenidos en el presupuesto de gastos y que no se encuentren definidos en el artículo
se ejecutarán estrictamente con sujeción a las denominaciones que contenga el presupuesto. Leído el artículo 12º, señor presidente. En consideración del artículo 12º, con todos los incisos y subtítulos mencionados y leídos por el señor secretario, se abre la discusión. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 13º. En el uso de la palabra, honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Un buenos días a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo. Un saludo especial a nuestro alcalde electo, doctor Juan Pablo Suárez, a su equipo de trabajo, a todos los amigos que nos acompañan en las barras. Presidente, lo siguiente, tengo entendido que el señor alcalde electo con la administración del alcalde Teléfono tiene en estos momentos una reunión de coordinación de empalme a las 10 de la mañana y pues con la metodología que aquí se acordó y que me parece la más pertinente lo que estamos haciendo, revisando como tal todo lo que tiene que ver con el presupuesto y más adelante entrar ya al tema de partidas y todo, pero aprovechando aquí la presencia del doctor Juan Pablo y que ha esperado y pues tiene el uso de la palabra pues para que se la demos en el sentido de que si él tiene a bien pues que transmita de pronto las inquietudes, iniciativas o propuestas que tengan que ver con el presupuesto que estamos discutiendo y que pues no sé si pues en disposición del tiempo de él y su equipo de trabajo, luego de que atienda el compromiso con la administración de la reunión del empalme, pues que nuevamente está acá, si así lo tiene a bien, pues para que también participe ya en la medida de la discusión como tal, de cuando entremos al detalle del presupuesto. Entonces era, presidente, para que se le permitiera el uso de la palabra al doctor Juan Pablo en este momento. Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal, y sin ninguna duda, doctor Juan Pablo sabe que cuantas veces sea necesario tiene el uso de la palabra y pues tiene uso del micrófono, alcalde doctor Juan Pablo Suárez Medina. Gracias, presidente. Con los muy buenos días para todos, en especial a los honorables concejales, al presidente, a la mesa directiva, a nuestro secretario del consejo, a los servidores públicos que se encuentran presentes, un cordial saludo, también a nuestros amigos de las barras, un saludo muy especial. En primer lugar, resaltar o exaltar mejor la invitación que me han efectuado. Agradezco enormemente la oportunidad, me parece que este ejercicio es un ejercicio muy válido y además muy responsable de parte de todos ustedes, honorables concejales, porque saben que pues se presenta una coyuntura, que el presupuesto que ustedes están analizando, estudiando y aprobando es un presupuesto que el próximo año vamos a tener que ejecutarlo por parte de la administración entrante. Entonces, que nos brinden esta oportunidad es valiosa, muy importante, y por eso les agradezco y de verdad exalto la oportunidad que nos ofrecen el día de hoy. Los felicito del análisis juicioso que están haciendo a cada uno de los artículos, a cada uno de los rubros, de parte de nuestro equipo, de nuestra, digamos, visión que tenemos a partir del próximo año. Habíamos, a través del concejal Wilfrido y el mismo presidente del consejo, tramitado algunas solicitudes, pero pues hay dos vías para esta, digamos, solicitudes. La primera es la solicitud directa al consejo para que haga el análisis de unas modificaciones que creíamos necesarias y que creemos necesarias para alimentar unos rubros para comenzar a trabajar desde enero en unas líneas de acción que tenemos definidas, o pues como ustedes ya lo tienen contemplado dentro del cuerpo del proyecto de acuerdo, está la autorización para las modificaciones al presupuesto de la vigencia fiscal. Entonces podríamos nosotros hacer uso de
de esa autorización desde el 1 de enero para poder modificar y alimentar así los rubros que nosotros necesitemos para las ejecuciones del próximo año. Entonces queda, digamos, a disposición de ustedes si atienden nuestras solicitudes. Son solicitudes que van ligadas a líneas de nuestro programa de gobierno que necesitamos ejecutarlas desde el 1 de enero del próximo año, como lo es la gratuidad en la educación, que contempla lo que es la compra y adquisición de los kits escolares, los uniformes para todos los niños y jóvenes de las instituciones educativas. También una línea que es ligada con la Junta de Acción Comunal, unos convenios solidarios que nos comprometimos a ejecutar desde el próximo año con unas juntas de acción comunal de cada uno de los barrios de nuestro municipio, barrios y veredas de nuestros municipios. Y adicional a eso, pues lo que ustedes ya saben, que arrancamos con fiestas, y entonces eso hace parte también de algo que tenemos que atender de manera urgente en la primera semana del próximo año, y entonces es necesario que también nos brinden la posibilidad de nosotros contar con ese respaldo presupuestal para poder comprometer los recursos que se puedan para atender las fiestas tradicionales de nuestro municipio, unido al transporte, a las becas universitarias que nos comprometimos y que además es urgente en enero que hagamos los convenios con las universidades para poder atender todo el tema de la educación superior. Entonces, primero saludo y agradezco la oportunidad, les cuento cuáles son las líneas de acción a atender urgentes en el mes de enero, y pues están esas dos vías. De un lado, pues que ustedes tomen decisiones de manera concreta para alimentar esos rubros conforme la propuesta que hicimos, o pues que nos permitan las facultades dentro de, obviamente, su estudio, su análisis y su decisión de parte del Consejo Municipal. Sé que muchos de los amigos que están acá presentes son repitentes y el próximo año nos van a estar acompañando acá en la Corporación Municipal, entonces ustedes tienen ya una experiencia importante y simplemente la solicitud es tendiente a que mantengan esas autorizaciones para que podamos nosotros el próximo año hacer las modificaciones respectivas en el mes de enero para atender esas ejecuciones que arrancan con el nuevo gobierno. Simplemente una apreciación de forma, de pronto hacer las modificaciones un poco, ese artículo de las modificaciones un poco más concreto, agregándole unos verbos que nosotros habíamos ya analizado para que quede más concreto como tal la autorización, porque está en el artículo 24, que dice: autorícese al señor alcalde municipal para que le introduzca las modificaciones que se requieran al presupuesto de la vigencia fiscal de 2016. Entonces, propongo, le solicito que pues sea más específico en hacer modificaciones, crear rubros, adicional y trasladar, para que podamos nosotros en enero hacer pues las modificaciones respectivas, como le decía, al presupuesto, para asimismo atender las ejecuciones que vamos a tener nosotros que hacer en el primer mes. Ya en febrero ustedes estarán sesionando y tendrán nuevamente, obviamente, sus facultades para cualquier tipo de modificación. Entonces, solamente eso respecto del artículo 24, y por demás agradecerle, como le dije, por la oportunidad y por el tiempo que me han permitido estar acá presente. Es un estudio muy juicioso el que están haciendo, y pues exalto esta oportunidad para permitirnos acá pues no solamente estar presentes, sino participar de manera directa en el análisis. Muchas gracias. Con gusto, doctor Juan Pablo. Y pues, teniendo en cuenta unos requerimientos que usted hizo, lo único que llegó aquí a informe del Consejo Municipal fue en el ítem 2301 de educación, un suministro de kits escolares por 150 millones de pesos, suministro de uniformes por 150 millones de pesos. En el ítem 2313, promoción del desarrollo, ítem 231308, fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios, asignar una partida de 360 millones de pesos. Ítem 2307, vivienda, con el 03, que es planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y cemento básico, por 250 millones de pesos. Esto es lo único que se contempló en las sugerencias que ustedes hicieron. Como tal, no se expuso en la ponencia, puesto que por respeto a los miembros de la corporación
quisiera que eso se diera en su debido momento cada vez que tengamos uso de cada partida de esas donde se pueda incorporar, sí, solo sí, no vayamos en contravía de lo que dice la ley y que no estemos en contra del FUT, ese formulario único tributario que es el que nos reglamenta y el que nos direcciona por donde nosotros debemos estar encaminados, y que con base a ese formulario es que Presupuesto y Secretaría de Hacienda hace este proyecto de acuerdo. Con base a eso, si no estamos en contravía de esos lineamientos, yo creería que no hay problema de que nosotros hagamos algún tipo de modificaciones. Estaremos y estamos estudiando, es para eso. En cuanto al artículo 24, donde dice que las autorizaciones, pues claro, ahí está contemplado, de pronto no está muy abierto. Yo creería que por eso el Consejo Municipal y personalmente en mi ponencia sugerí autorizaciones hasta el 31 de marzo para que sea el mismo Consejo Municipal en su momento quien diga cuando ya empecemos a trabajar de la mano con el tema del control político, y no que desde el principio empecemos a dar pasos de ciego y de pronto a tener falencias en cuanto al control político, que es lo que no queremos. Estamos en disposición de trabajar de la mano de la administración, y yo creería que de esa manera pues vamos dándole las herramientas para el buen desarrollo. Creo yo que entendí por su intervención que se van a retirar. No sé, honorables concejales de la comisión, si estén de acuerdo en que suspendamos el estudio de este proyecto de acuerdo para el día para el día sábado o para el día lunes, después de la sesión ordinaria, para poder continuar y de esa manera contar con la presencia de los próximos ejecutores de este presupuesto. No sé si estén ustedes de acuerdo, honorables concejales, si seguimos leyendo el articulado hasta que lleguemos al primer anexo, que ya prácticamente vamos a llegar, y de esa manera entonces suspender para que el equipo de trabajo del alcalde electo pues nos acompañe en una próxima oportunidad de estudio de este presupuesto. Entonces, honorables concejales, vamos a continuar con la lectura del articulado. Estamos en el artículo 12º, continuamos con la lectura del artículo 13º, así seguiremos dándole el estudio necesario y pararemos donde empecemos con los anexos del presupuesto. Tiene el uso de la palabra honorable concejal William Gómez. Gracias, señor presidente. Presidente, como está en discusión las autorizaciones que está proponiendo el alcalde electo, yo le sugiero, presidente, que por favor nos lean cómo quedó el artículo 24 en la ponencia suya, presidente. Pues que como el señor se va a ir y él se va a retirar, entonces al menos que clarifiquemos ese artículo, ¿cómo va a quedar? Honorable concejal, yo sugiero que sigamos el orden que llevamos. Estamos en el artículo 13º, cuando lleguemos en el artículo 14º, en mi ponencia no tuve problema ni inconveniente en dejarlo tal cual estaba sugerido por la administración municipal actual. De esa manera se está dejando, no le hice ningún tipo de modificación. En su momento daremos el estudio necesario. Yo sugiero que continuemos con el articulado en el artículo 13º. Ustedes son los que mandan. Tiene el uso de la palabra, señor secretario, para que continúe con la lectura del articulado. Artículo 13º. Todo acto administrativo que expida cualquier autoridad. Discúlpeme, señor secretario, interrumpirlo de esa manera, pero ya antes de que se vaya el doctor Juan Pablo y su equipo de trabajo, quiero agradecer de antemano que hayan tomado a bien la invitación que tuvo la Corporación Municipal de haberlos invitado a este importante proyecto estudio, este importante proyecto de acuerdo, y esperamos poder contar con la participación de ustedes cuando sea requerido y cuando sea citado nuevamente la Comisión Primera de Hacienda y Presupuesto. Muchas gracias por la asistencia y continúe con la palabra, señor secretario.
lo autoricen para crear, que no sé si ese artículo está abierto, porque le dice que puede hacer todo lo que... que eso está abierto, yo no veo la necesidad de que lo amarre, que le estipule donde diga que lo autorizan a crear rubros, que no, ahí dice que lo autorizan de todas las modificaciones que requiera. A mí me parece, no sé. Artículo 13º. Decimotercero. Artículo 13º. Todo acto administrativo que expida cualquier autoridad competente que afecte el presupuesto respectivo tendrá que contar con el certificado de disponibilidad previo y registro presupuestal expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de recursos que permitan atender los compromisos. En consecuencia, ninguna autoridad municipal podrá contener obligaciones imputables al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente y quien lo haga responderá personal y pecuniariamente a las obligaciones que contraiga. Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto general del municipio que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, en que se garantice la disponibilidad de atender estas modificaciones cuando dichas modificaciones representen un mayor valor a las apropiaciones globales para gastos de personal e individual para sueldos. Su vigencia se inicia a partir del 1 de enero del año 2017. Perdón, no, me equivoqué. Aquí la ahorita no. Se iniciaría a partir del 1 de enero del año 2016 con la modificación sugerida por el ponente. Leído el artículo 13º, señor presidente. Consideración del artículo 13º con la modificación sugerida de que sea 2016. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba de honorarios concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión.
Artículo 14. La ejecución activa de los gastos aforados en cada sección del presupuesto será a través del PAP. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados y disponibles para cada mes. Leído el artículo 14, señor presidente. Consideración del artículo 14. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la palabra, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 15. El gobierno no podrá introducir las modificaciones que se requieran al El gobierno podrá introducir las modificaciones que se requieran al presupuesto, cuya finalidad, entre otras, sea el ajustar las imputaciones tanto de las rentas como de los gastos con el Plan Único de Cuentas expedido por el Contador General de la República y al artículo 16 del Decreto 568 de 1996. Leído el artículo 15. En consideración del artículo 15, se abre la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la palabra, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 16. La administración municipal cancelará mediante resolución motivada los salarios de los saldos de la reserva presupuestal de apropiación y de cuentas por pagar que no hayan sido pagadas durante la vigencia en la que fueron constituidas. Estos saldos servirán de base para la apertura de créditos adicionales al presupuesto. Leído el artículo 16, señor presidente. Consideración del artículo 16. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la palabra, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 17. Para efectuar pagos con cargo al rubro gastos varios e imprevistos se requiere de resolución de reconocimiento debidamente motivada expedida por el alcalde municipal y ese recurso solamente será destinado para atender erogaciones no contempladas en el presupuesto de gastos generales que se presenten en el transcurso de la vigencia fiscal con carácter de imprevistos, accidentales o fortuitos, cuya erogación sea imprescindible e inaplazable para garantizar la buena marcha de la administración pública municipal. Leído el artículo 17, señor presidente. Consideración del artículo 17. Se abre la discusión, continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la palabra, honorables concejales. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 18. Los traslados presupuestales que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda o los subprogramas de inversión aprobadas por el Consejo Municipal se harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. Estos actos administrativos requieren para su validez de la aprobación de la Secretaría de Hacienda y o Tesorería Municipal. Si se trata de gastos de inversión, se requerirá además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces. La jefatura de presupuesto quien haga sus veces deberá hacer envío de una copia de dichos traslados con el fin de que se efectúen los ajustes respectivos al PAC. Leído el artículo 18, señor presidente. Consideración del artículo 18. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada la palabra, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo 4, otras disposiciones. Artículo 19. Autorízase al señor alcalde municipal para celebrar convenios y contratos con entidades públicas y privadas que sean necesarios para el cumplimiento de las competencias y funciones asignadas por la Constitución y la ley a los municipios, adelantar inversiones por el sistema de cofinanciación y en general para efectuar la ejecución de las apropiaciones aprobadas en el presente acuerdo hasta el 31 de marzo del 2016. Leído el artículo 19, señor presidente. Consideración del artículo 19 con las sugerencias hechas en la ponencia. Se abre la discusión, continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la palabra, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 20.
Artículo 20. La constitución y funcionamiento de las cajas menores y la autorización de los avances requerirá de reglamentación por parte del gobierno municipal, la cual deberá expedirse antes del 30 de abril del 2016. Parágrafo. Una vez constituidas estas cajas menores, el Ejecutivo Municipal informará por escrito al Consejo Municipal de la constitución de las mismas. Leído el artículo 20, señor presidente. En consideración del artículo 20 con el parágrafo sugerido en la ponencia, se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que desea cerrar, queda cerrada, lo aprueban honorarios concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 21. La devolución de impuestos, tasas y contribuciones cobrados en forma irregular se hará mediante nota de contabilidad y no afectará el presupuesto de gastos siempre y cuando se produzca dentro del mismo mes. Leído el artículo 21. Consideración del artículo 21. Se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada, la aprueban honorarios concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 22. Los traslados de fondos comunes a los diferentes fondos especiales o con destinación especial son simples operaciones de caja mediante las cuales se debita el fondo común ordinario y se acredita el fondo con destinación especial mediante asiento contable. Leído el artículo 22. Consideración del artículo 22. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada, lo aprueban honorarios concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 23. La ejecución de los recursos pertenecientes a los fondos especiales será efectuada por la respectiva Junta Directiva de acuerdo con los planes y programas y con base en lo dispuesto en el Estatuto General del Presupuesto Municipal, el presente acuerdo y las normas legales que lo crearon y autorizaron. Además, las juntas directivas de estos fondos especiales o fondos cuenta manejarán los recursos que por dichos conceptos se encuentren incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones. Leído el artículo 23, señor presidente. Consideración del artículo 23. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada, lo aprueban honorarios concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 24. Autorícese el señor alcalde municipal para que le introduzca las modificaciones que se requieran al presupuesto de la vigencia fiscal de 2016 con el fin de incorporar recursos provenientes de convenios, participaciones, donaciones y aportes de cofinanciación, dentro de lo cual podrá fijar la denominación de los rubros de acuerdo con su destinación. Igualmente podrá realizar todas aquellas modificaciones que se requieran para garantizar la buena marcha del municipio. Las presentes autorizaciones podrán emplearse cuando el Consejo se encuentre en receso. Parágrafo. De todo acto administrativo que modifique el presupuesto de la vigencia 2016, debe enviarse copia junto con todos sus respectivos soportes al Consejo Municipal una vez se efectúe para efectos de ejercer el control político. Leído el artículo 24, señor presidente, con la modificación en el parágrafo. Consideración del artículo 24. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente, y de acuerdo a la observación y petición que hace el alcalde electo, no sé si ahí entraremos con la venia de la Comisión de Presupuesto a dejar, como él lo manifestó, precisamente la propuesta en el sentido de que se le agregue tácitamente que autoriza al señor alcalde municipal para que le introduzca las modificaciones, adiciones, traslados que se requiera el presupuesto como se propuso, para que lo ponga en consideración, señor presidente de la comisión y honorables concejales, para que quede precisa. Antes, con más salvedad, queda un tema tácito, y como ya hay claridad de lo que se ha hecho, se están dejando 3 meses de facultades y que el alcalde electo no tiene ningún inconveniente que se den los
pues más adelante lo reglamenta hasta 31 de marzo del... No, estamos en el artículo 24, que es donde hizo ahí la claridad de que precisamente se la anexe, si es posible, el tema de que modificaciones, adiciones, traslados, que se requiera el presupuesto. Esas son las palabras esos verbos son los que se quiere que tácitamente se pueda ahí proponer. Es eso, presidente. Tiene el uso, gracias honorable concejal, tiene el uso de la palabra honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a los concejales que nos acompañan, a las niñas que están trabajando aquí, al equipo de trabajo. No sé, escuché la propuesta del señor alcalde electo, pero yo leo este artículo por todos los lados y tiene todas las facultades habidas y por haber para hacerle las modificaciones. No sé ampliarlo más, se me parece... Porque sería abrirlo totalmente y tiene aquí las autorizaciones, todas las modificaciones que realice para el buen mantenimiento del municipio, o sea, que requieran. Entonces yo diría que ahí tiene la posibilidad del alcalde, además en enero estamos en receso, él puede hacer las modificaciones legalmente y de pronto no ser juzgado de que ya queremos, no es por no ayudarle, pero yo veo todas las modificaciones, no sé los compañeros de la comisión que digan. Pido la palabra, presidente. Sí, señor honorable concejal Fidel Hernández, yo también pues creo que fui claro con el doctor Juan Pablo, alcalde electo del municipio, y le dije que pues no se tuvo en cuenta en la ponencia por lo mismo, porque vemos que el artículo 19 también le da unas facultades para hacer transferencias y eso, y que el ejercicio que estamos haciendo aquí es democrático, y de esa manera cuando estemos en los rubros específicos pues tendrán la oportunidad de sugerir nuevamente cuáles son los rubros que quiere alimentar y con qué cree él que nosotros en la corporación en la comisión le podamos colaborar. Entonces yo creería que está muy bien diligenciado y formulado este artículo 24. Sin embargo, pues seguimos en la discusión y tiene el uso de la palabra honorable concejal William Gómez. Presidente, con el ánimo de no entorpecer la labor del alcalde electo, porque nosotros fuimos perjudicados con el presupuesto del 2011 para el 2012, porque no se encontró también el momento de ejecutar, por lo mismo que dice acá. Yo no sé cómo quedó ese artículo 24, no sé cómo está, porque si está como está aquí en el proyecto, no tiene facultades el alcalde para empezar el 1 de enero, por ningún lado, no tiene ninguna autorización, porque el consejo no va a estar seccionando en estos momentos, y aquí lo amarran diciéndole que es cuando el consejo esté en receso que puede utilizar las facultades, las autorizaciones. Entonces, la propuesta mía sería la siguiente, presidente. Suprimir las presentes autorizaciones solo podrán emplearse cuando el consejo se encuentre en receso por las autorizaciones van hasta el 31 de marzo del 2016. Gracias, presidente. Honorable concejal, respetuosa su claridad, yo creería que aquí no estamos amarrando a nadie. No sé si yo estoy interpretando mal el texto. Si es así, por favor, honorables concejales, háganmelo caer en cuenta, pero yo, poniéndole la comprensión de lectura, dice acá, autorícese al señor alcalde municipal
para que le introduzca las modificaciones que se requieran al presupuesto de la vigencia fiscal de 2016 con el fin de incorporar recursos provenientes de convenios, participaciones, donaciones y aportes de cofinanciación, dentro de lo cual podrá fijar la denominación de los rubros de acuerdo con su destinación. Igualmente podrá realizar todas aquellas modificaciones que se requieran para garantizar la buena marcha del municipio. Las presentes autorizaciones solo podrán emplearse cuando el Consejo se encuentre en receso. En enero vamos a estar en receso, o sea que él va a poder hacer todas esas modificaciones. Aquí el artículo 24 le está dando todas las facultades al señor alcalde para que incorpore y para que haga. El 31 de marzo se le vencen facultades. El 31 de marzo él viene aquí al Consejo juicioso, habla con el Consejo Municipal nuevamente, sugiere otras facultades, le decimos de qué manera se va a trabajar, nos dice qué incorporaciones quiere hacer y acá el Consejo, como siempre, en aras de ayudarle a la administración municipal de turno, pues le dará las facultades y las herramientas necesarias para que siga trabajando. En ese orden de ideas, honorables concejales, leído el artículo 24, sigue en consideración el artículo 24, se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Concluimos. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Aquí ya quedó hasta el 31 de marzo incluido. Está en la ponencia. Artículo 25. Los empleados de manejo al servicio del municipio tendrán derecho a que se les integre por el Tesoro Municipal el valor de las primas de seguros pagadas por constitución o renovación de pólizas de manejo y cumplimiento exigidas para el desempeño de sus cargos. Leído el artículo 25. Consideración del artículo 25. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 26. La jefatura de presupuesto será el centro de información presupuestal en el cual se consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de los órganos que conforman el presupuesto general del municipio. Por lo anterior, cada órgano deberá remitir mensualmente a esa dependencia un informe de la ejecución presupuestal de las apropiaciones aprobadas en la sesión correspondiente. Leído el artículo 26, señor presidente. Consideración del artículo 26. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 27. De conformidad con el principio presupuestal de programación integrada, artículo 17, Decreto Nacional 111 del 96, todo programa o proyecto de inversión que realice directamente el municipio deberá contener los gastos de funcionamiento y de inversión que sean necesarios para su ejecución y su cancelación se podrá efectuar en la totalidad con cargo al presupuesto de gastos de inversión. Leído el artículo 27, señor presidente. Consideración del artículo 27. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 28. Una vez sea comunicado al municipio el monto definitivo de las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones para el año 2015, se deberá se deberá efectuar las modificaciones al presupuesto y al marco fiscal de mediano plazo en el sentido de ajustarlo al monto de recursos que le fuera asignado para dicha vigencia fiscal. Leído el artículo 28. En consideración del artículo 28 con la sugerencia de modificar año 2015 por 2016. Se abre la discusión, continúa la discusión, aviso que se va a cerrar la prueba, honorables concejales, con la modificación sugerida. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 29. Las demás normas sobre rentas, gastos y apropiaciones presupuestales de contratación administrativa de orden fiscal, constitucional, legal, ordenanzal,
y de acuerdos vigentes se consideran insertadas en el presente acuerdo. Leído el artículo 29, señor presidente. Consideración del artículo 29. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Honorables concejales, el artículo 30 debe también quedar ahí en estudio, por sugerencia del alcalde electo y por respeto y teniendo en cuenta que este, como siempre, es un consejo democrático, participativo e incluyente. Sugiero yo, honorables concejales, que dejemos hasta aquí este estudio de este importante proyecto de acuerdo y le demos nueva citación para continuar con el debate y el estudio de los anexos y los artículos que quedaron pendientes por estudiar y por su debida aprobación. Entonces, no sé si estén de acuerdo, honorables concejales, de que levantemos, dejemos ahí este estudio y continuar en una próxima oportunidad con el estudio de este importante proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta lo que ordena la ley, que es que antes del 25 de noviembre debe estar aprobado en comisión. Entonces, de esa manera, honorables concejales, los que hacemos parte de la comisión, para que nos pongamos juiciosos a dar fecha nuevamente. De esta manera, yo como presidente de esta misma Comisión de Hacienda y Presupuesto y como ponente de ese importante proyecto de acuerdo, estaré dándoles una nueva fecha para citar nuevamente a los actores de este proyecto de acuerdo. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia, señor secretario? Señor presidente, para la comisión me permito también leerle una invitación que hizo el Ministerio de Defensa Nacional, señor Walter Garzón Triana, presidente del Consejo Municipal de Flandes. Asunto invitación, respetuosamente me permito invitar al señor presidente del Consejo Municipal de Flandes a la celebración del 124º aniversario de la Policía Nacional, acto que tendrá lugar en la plazoleta principal del municipio de Zipaquirá el día jueves 19 de noviembre del presente año a las 10 horas. De antemano agradeciendo la atención prestada atentamente, capitán Diego Fernando López Maldonado, comandante de Estación Policía de Flandes. Señor presidente, en el momento de entregar manifestaron de que tenía a disposición transporte, si usted quería y disponía, pues había una patrulla. El día de hoy estuvo acá, pero pues no se pudo por lo de la sesión, señor presidente. Leída la correspondencia, señor presidente, lo demás es para la plenaria. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones de asuntos varios. ¿Proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? No, señor presidente, quedaríamos en varios. Honorables concejales, pues de esta manera teníamos destinado darle el estudio debido y necesario hoy todo el día, si fuese necesario, pero pues por requerimiento del señor alcalde Juan Pablo Suárez Medina, alcalde electo, pues tomamos la determinación de parar aquí con este estudio y esperar a que él y su equipo de trabajo nos puedan acompañar nuevamente el día lunes, cuando pretendemos citar nuevamente a esta importante sesión. No siendo más, honorables concejales, pues recordarles que el día de mañana citamos a las 6 de la mañana para que, por favor, terminando esta sesión ordinaria, acudamos todos muy juiciosos a la ciudad de Melgar a la capacitación que está invitando la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces, honorables concejales, muchísimas gracias por su asistencia. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 10:35 de la mañana, damos por terminada esta segunda sesión de Comisión de Hacienda y Presupuesto y citamos para el día de mañana, 6 de la mañana, sesión ordinaria. Muchas gracias por su
Asistencia, honorables concejales.